la tesis de este. Bueno, ¿qué te llevó a estudiar la maestría en ciencias? Cuando yo egresé de la carrera de químico farmacobiólogo sentía que había más por aprender, que uno con la licenciatura a veces se queda corto y estaba esa espinita de realizar investigación. Entonces por eso entré a la maestría y entonces busqué dónde podía realizarla y pues resulta de que en el mismo centro se había ofertado un área que ha sido de mi interés desde que yo estoy en el 4º semestre de la licenciatura, que es la microbiología de alimentos. Bueno, durante tu formación académica, por ejemplo, como QFB, ¿realizaste algunos seminarios de investigación o algún intercambio sobre investigación o proyectos de investigación que te llevaron a estudiar o a interesarte más en la investigación? Sí, bueno, fueron aquí mismo dentro del centro con la doctora María Guadalupe Ávila Novoa, que es la encargada del laboratorio de microbiología. Ahí empecé mi servicio social, después realizamos un proyecto sobre la evaluación de la resistencia de Staphylococcus aureus al bromuro de cetrimonio y a otros agentes, tanto antibióticos como desinfectantes, para ver su resistencia de cepas que ya había aislado previamente en su tesis de doctorado. Entonces ese proyecto se presentó en el Congreso de Inocuidad que organiza personas de CUSEI, doctoras de CUSEI. Fue así como que mi primer acercamiento con la investigación y pues ahí uno se da cuenta con proyectos pequeños si realmente te gusta esa área o si mejor hay que irse a la industria. Muy bien, y de ahí que dijiste, voy por la maestría en ciencias. Sí, egresé en el 2012 y en el 2013 ingresé a la maestría. Nada más fueron 6 meses el tiempo que estuve trabajando y no, a mí me gustaba la investigación. Es lo que me llena. Bueno, y durante la maestría en ciencias, durante todo ese proceso de 2 años, ¿tuviste la oportunidad de participar en coloquios o en algún otro lugar fuera del CUSIENEGA, por decirlo de alguna manera? Sí, uno asiste dentro tanto de la maestría como del doctorado, existen diferentes actividades que nosotros les nombran en nuestro dictamen actividades complementarias, las cuales consisten en asistir a congresos y presentar algún trabajo de investigación para que quede validada esa actividad o realizar una estancia de investigación. Durante la maestría solo asistí a congresos tanto de microbiología clínica como de microbiología de alimentos y ya durante el doctorado realicé una estancia de investigación en el CIDIR que pertenece al Instituto Politécnico Nacional y se encuentra aquí en el estado de Michoacán, en el municipio de Jiquilpan. ¿Cómo fue tu experiencia durante esas participaciones? Pues permiten conocer otras personas que están realizando trabajos que algunas veces son distintos, pero dentro de la misma área, o te puedes llegar a encontrar con personas que están trabajando en proyectos muy similares al tuyo y tú ni en cuenta. Pero es interesante salir y conocer, porque al menos yo pues me formé aquí. Toda mi carrera profesional ha sido en la UDG, entonces sí sirve salir a otros centros, te cambia el panorama. Muy bien, y ahora estás en el doctorado en ciencias. Platícanos por qué te interesó ingresar al doctorado. Cuando estaba finalizando la maestría, asistimos a un curso de SQF y había tanto estudiantes como personas de la industria de alimentos. Dentro de este curso conocimos a unas personas de Guadalajara, entre ellos el gerente de la empresa de Zipan Group y un asesor técnico. Se platicaron con quien entonces era mi director de tesis y él les dijo el proyecto que estaba desarrollando durante la maestría, que fue sobre la formación de biopelículas con Staphylococcus aureus y Salmonella en superficies tanto de acero inoxidable y de polipropileno. Estas son de las principalmente utilizadas en la industria de alimentos como superficies de contacto, es decir, donde se coloca el alimento directamente. Y ellos se encargan de desarrollar y vender productos desinfectantes, tanto agentes químicos y se trabajan también la parte de enzimas, agentes biológicos o se conocen como químicos verdes. Ellos al saber estos pues se interesaron porque una parte importante de validar un desinfectante es con biopelículas o con células adheridas a una superficie, células bacterianas.
Entonces, a partir de eso, ellos plantearon la necesidad que tenían, nos propusieron financiar mi tesis de doctorado y fue así como, bueno, se obtuvo el financiamiento, ya realicé todo el trámite para ingresar al doctorado, fui aceptada y ya comenzamos a trabajar con ellos. Interesante todo esto porque desde tu licenciatura, tu maestría, bueno, te fuiste dando cuenta de que pues la investigación es para ti, ¿no? Entonces ahora en el doctorado ya casi está terminada la tesis. ¿Cuándo tienen programado presentar esta tesis? Tengo programado, bueno, esta semana ya se envió a la revisión con los 5 sinodales. Está planeado el predoctoral para el día 22 de noviembre de este año y espero, si todo sale bien el predoctoral, titularme en enero del 2018. Bueno, precisamente de esta tesis casi terminada es de la cual vamos a platicar hoy. Es el uso de desinfectantes para el control de microorganismos patógenos, deterioradores de la industria cárnica, avícola, dentro de la industria cárnica, avícola y láctea. Platícanos en qué consiste esta investigación. Bueno, inicialmente estas personas de CIPAN Group nos proporcionaron 18 diferentes desinfectantes para ser evaluados en diferentes etapas. Un desinfectante se evalúa básicamente en 3 etapas, que son con células, les llaman planctónicas, que son células libres que no están adheridas a ninguna superficie, y se les realizan 3 pruebas básicas, que son la concentración mínima inhibitoria, el coeficiente de fenol y los retos microbianos, que consisten en ver básicamente cuántos logaritmos o qué cantidad de células se pueden reducir en 30 segundos de exposición al agente desinfectante. La segunda etapa de evaluación es con biopelículas, que es lo que les decía de las células adheridas a superficies de polipropileno y de acero inoxidable. Para hacer esto bajo condiciones que simularan las industrias que ya nos mencionaste, las industrias cárnica, avícola y láctea, utilizamos diferentes medios de cultivo, por ejemplo, un caldo con extracto de carne, otro con yema de huevo y leche entera, a los cuales inoculamos con microorganismos tanto patógenos como deterioradores. Entre los patógenos incluyeron salmonella y listeria monocitógenes y como deterioradores Pseudomonas aeruginosa y Bacillus cereus, que puede actuar como un patógeno o como un deteriorador, además de ser un microorganismo que genera como fase puede presentar esporas. Una vez que la tercera etapa en la cual se evalúan los desinfectantes, pues ya es en planta. Pero en este caso, en esta tesis, nada más se abarcaron la evaluación de los desinfectantes en el laboratorio, que fue con las técnicas ya mencionadas, y sobre biopelículas. Una vez que realizamos la evaluación de los 18 desinfectantes, seleccionamos los de mejor actividad dependiendo de cada grupo, porque teníamos tanto agentes liberadores de halógenos, que son el cloro o aquellos desinfectantes basados en yodo, y los compuestos cuaternarios de amonio, que según las mezclas que se realicen van avanzando de generación. Actualmente son muy utilizados los de tercera, cuarta y quinta generación, pero así como conforme se incrementa la generación, se incrementa su efectividad, pero también el costo. Además, incluimos la evaluación de ácido peracético y peróxido de hidrógeno, además de un producto que ellos estaban diseñando para la remoción de biopelículas. Bueno, en tu proyecto tú mencionas unas cifras impresionantes, ¿no? De las personas que se enferman o se mueren por estos microorganismos que impactan de manera negativa, ¿no? Platícanos un poco. Así es, de acuerdo a la OMS, en el 2015 ellos reportaron que 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma por el consumo de un alimento contaminado con un microorganismo patógeno. De 1 de cada 10, 420,000 personas mueren al año, de las cuales 125,000 son niños menores de 5 años. Además, se ha reportado, por ejemplo, en países como Francia, en el 2011, su sistema de vigilancia reportó que
el 60% de las enfermedades transmitidas por alimentos generadas en ese país se debían a la transferencia de los microorganismos desde la superficie de contacto hacia el alimento. Entonces, esto es algo que se puede llegar a disminuir o a controlar con la aplicación adecuada de lo que se llaman procedimientos operativos estándar de saneamiento, que es el uso de diferentes desinfectantes o diferentes planes de higienización para controlar y reducir los microorganismos hasta niveles que no causen enfermedad al ser humano. Así también es importante decir que muchas veces nos centramos solo en los microorganismos patógenos y no en los deterioradores, aun cuando se ha reportado por la FAO que alrededor del 25% de la producción mundial de alimentos se pierde debido a la acción de microorganismos deterioradores, como lo son Pseudomonas aeruginosa y pues principalmente los hongos. Bueno, para la gente que nos escucha en este momento, estamos conversando con Mari Carmen Íñiguez Moreno y ella nos está platicando sobre su proyecto de tesis, uso de desinfectantes para el control de microorganismos patógenos y deterioradores dentro de la industria cárnica, avícola y láctea. ¿Qué les parece si hacemos un corte de estación y regresamos para conversar más sobre esta investigación que ya en próximos meses lo estará presentando aquí en Cusiénega? Eureka. Regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Noticias. Anécdotas. Estrenos. Recomendaciones. Y todo sobre el rock. Escúchalo en Rock de Ayer, Mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho. Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada ahora están en Radio Universidad de Guadalajara con el análisis crítico de la actualidad. Escucha Cosa Pública 2.0 de lunes a viernes a las 4 de la tarde o por internet en www.radio.udg.mx. Cosa Pública 2.0. Como motociclista, recuerda usar el casco de protección y tomar un solo carril al circular. Evita el zigzagueo. Evita provocar accidentes. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Eureka. Continuamos. Ya estamos de regreso en Eureka. Comuníquese con nosotros. Los teléfonos en cabina son el 925-6019 y también el 01800-633-8100 para que se comunique. Si tiene alguna pregunta que hacerle a Mari Carmen, pues llámenos. Y aquí estamos transmitiendo en vivo en el 107.9 FM. Y bueno, continuamos hablando de esta investigación tan interesante. Platícanos, Mari Carmen, que de toda esta investigación o de todo este proceso que lo realizas en los laboratorios de aquí de Cusiénega, los que tuvieron mayor efectividad a retos microbianos, si lograron removerlo o qué fue lo que pasó. Bueno, Juanita, como te decíamos, evaluamos 18 desinfectantes contra 6 microorganismos. De la prueba de retos microbianos, la cual consiste en exponer el microorganismo durante 30 segundos al
a una concentración del desinfectante. Cabe de resaltar que todas las concentraciones de desinfectantes que utilizamos son aquellas que están aprobadas por la FDA. Esto es importante principalmente para las empresas que se dedican a exportar alimentos a los Estados Unidos. Entonces, ellos no solo tienen que cumplir con la legislación nacional, sino también con la del país al cual van a exportar sus productos. Nos basamos en esta información ya que en este país solo hay una norma, que es una norma mexicana, no es una norma oficial para la evaluación de desinfectantes. Entonces, nos apoyamos tanto en la norma como en la OAC, que se encarga de la regulación de métodos de evaluación de diferentes productos, incluidos los desinfectantes a nivel mundial. Entonces, para que un desinfectante se considere como efectivo, tiene que reducir 5 logaritmos del microorganismo de prueba, es decir, el 99.999% de los microorganismos de prueba. Si se reduce este porcentaje, se considera como efectivo una vez que se expuso al cabo de 30 segundos. Como les decía, evaluamos 18 desinfectantes contra 6 microorganismos y obtuvimos que para al menos 5 de los 6 microorganismos, los 18 fueron efectivos. Resaltando que todos fueron efectivos contra el deteriorador Pseudomonas aeruginosa. Todos los microorganismos que utilizamos en esta tesis fueron microorganismos que se utilizan para la evaluación de desinfectantes. O sea, cuando ustedes revisan un método de cómo evaluar un desinfectante, hasta les dice qué microorganismo ya tipificado se debe de utilizar en la prueba. A partir de esta técnica de retos microbianos, seleccionamos 4 desinfectantes para pruebas posteriores, es decir, los que nos dieron mejor resultado de cada grupo. De los compuestos cuaternarios de amonio, elegimos el de 5ª generación, de los agentes liberadores de halógenos, que comprende el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro y aquellos desinfectantes que tienen yodo. Tuvimos una mejor actividad con el que presentaba yodo en su composición, un agente a base de mezclas de tanto detergentes como desinfectantes y uno para la remoción de biopelículas, además de uno basado en ácido peracético para pruebas posteriores. Las siguientes pruebas que realizamos fueron el efecto residual que tienen en la superficie, es decir, ¿cuántos microorganismos pueden reducir una vez que se aplicaron a la superficie y que se secó el producto? Es decir, ya no tenemos líquido en la superficie. Esta prueba se realizó inmediatamente después de que se secó el desinfectante en la superficie, así como al cabo de 24 horas. Y obtuvimos que el que tiene mayor efecto residual, pues son los compuestos cuaternarios de amonio, en comparación con los otros que les mencioné, debido a que, por ejemplo, el ácido peracético se descompone en agua. Esto puede ser un pro y un contra, depende para qué se quiera utilizar. El ácido peracético se puede aplicar alrededor de una concentración de 80 partes por millón sobre frutas y vegetales. Entonces, obtienes el efecto de destruir al microorganismo en el alimento y se va a descomponer, entonces no va a tener un efecto tóxico contra el humano. Los compuestos cuaternarios de amonio tienen un efecto residual importante contra todos los microorganismos que evaluamos, excepto contra Pseudomonas. Pero el hecho de que tenga este efecto residual es igual que lo decíamos, es un arma de doble filo. Porque si se aplica en cantidades mayores a las permisibles, pueden llegar, si no se realiza un enjuague apropiado, pueden llegar residuos de este desinfectante hacia el alimento y entonces causar intoxicación. Esto pasó alrededor en el 2013 en una empresa de jugos en Brasil y tuvieron que retirar el producto del mercado que ya había salido y era por eso, no realizaron el enjuague de los equipos apropiadamente, entonces partes del desinfectante llegaron hasta el alimento y como eran jugos para niños, pues sí alcanzaron a ver algunas intoxicaciones para los infantes. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, y bueno, también depende de qué cantidad se aplique, ¿no? Porque me imagino que todos los lugares o los, no sé, contenedores donde se vaya a aplicar este producto o los desinfectantes, debe de haber alguna medida. Así es, cuando alguien adquiere un desinfectante, el proveedor le entrega una ficha técnica
con cuántos mililitros, inclusive si para que no realice el cálculo, cuántos mililitros debe de colocar del desinfectante por litro de agua para que quede a la concentración de uso. Y normalmente estas concentraciones están establecidas en base a, por ejemplo, el quien lo regula es la FDA y se encuentra dentro del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos en el número 21. Entonces ahí es donde, si a alguien le interesa ver algún desinfectante en particular, en este lo puede encontrar. Bueno, y todas estas pruebas las hiciste aquí en el laboratorio, en los laboratorios del CUCIénega. Sí, todas, en el laboratorio de microbiología de CUCIénega y en el laboratorio de alimentos. Bueno, también queremos decirles que el CUCIénega, de acuerdo a sus carreras, tiene o cuenta con diferentes laboratorios para que los alumnos, al realizar su licenciatura, también puedan tener acceso a prácticas, ¿no?, de diferentes proyectos y de todas las carreras que se imparten aquí en CUCIénega. Y bueno, Mari Carmen, esto, por ejemplo, esta investigación que estás realizando y que ya estás a punto de presentar, ustedes tienen como un periodo, ¿no?, para poder presentar su trabajo final. Sí. Bueno, idealmente sería que nosotros nos tituláramos en enero, a nuestros 3 años. Al hecho de que nosotros hayamos tenido una beca de CONACYT, junto con la regulación de la UDG, la normatividad, nos permiten a 6 meses. Dentro de 6 meses uno está todavía en tiempo y forma. Todavía hay quienes se titulan después de esos 6 meses, pero pues ya no es lo mismo, no tienen el mismo peso como cuando realizan la evaluación en el periodo que es. Tú terminas ya tu doctorado en diciembre. En enero, de acuerdo al calendario, y en el mismo enero que ya cambia al calendario que es 2018A, puedo realizar mi presentación de tesis. Y bueno, ¿qué significa para ti o cómo te has visto el trabajar en esta investigación? ¿Fue a marchas forzadas para cumplir con un periodo de entrega de trabajo? Bueno, yo creo que todos pasamos por una etapa en la que se ve uno un poquito más presionado cuando realiza investigación, y de hecho a algunos de los muchachos de maestría les he dicho, es que si no te pasa eso, haz de cuenta que no hiciste maestría. Hay como un periodo de tiempo en el que por alguna razón las pruebas no te dan. Entonces sí es donde uno un poquito debe de controlarse y controlar la presión, pero no, hasta eso que por lo regular nosotros tenemos evaluaciones cada 6 meses para que nuestro comité de seguimiento vaya viendo cuánto vamos avanzando. Y si lo que vamos haciendo está bien, sino para que te corrijan a tiempo, no llegar hasta los 3 años y que te digan, ¿sabes qué? Está mal algo que hiciste en el primer año. Entonces, esto ayuda mucho a que uno crezca, a que los demás investigadores aporten al trabajo y el trabajo se enriquezca. Claro, crecen científicamente en su investigación, y aparte de eso, van viendo, ¿no? Por ejemplo, si hicieron algo malo, bueno, no malo, ¿no?, sino que no lo investigaron bien, o de acuerdo a lo que ustedes propusieron, de acuerdo a sus objetivos, no cuadra lo que están haciendo, hay tiempo como de remediarlo, ¿no? O de que ellos les digan, ¿sabes una cosa? Tienes que irte por tal lado, ¿no? Así es, de corregirlo, porque ya cuando uno está en el doctorado, sí cambian las cosas. Por ejemplo, en maestría, uno depende un poquito más del director de tesis, porque pues está uno empezando y nos traen un poquito más de la mano. Ya en el doctorado no, en el doctorado uno propone qué se debe de realizar o qué uno cree que es lo conveniente a realizar de acuerdo al proyecto, para cubrir todos los aspectos para que nos dé el grado a la investigación, y que además esta investigación nos permita generar productos de investigación como son los artículos científicos, los cuales uno de ellos es requisito para titularnos del doctorado. ¿Y ya tienes listo ese artículo científico? Ya, por fortuna. ¿Cuándo se publica? ¿Después de la tesis? Ya está publicado. Nos lo aceptaron en mayo y a partir de septiembre de este año ya está publicado en línea.
Después de presentar esta tesis tan interesante que, bueno, va a beneficiar o a aportar sobre todo muchas cosas a lo que es la industria cárnica, avícola y láctea, ¿qué esperas? A mí me gustaría encontrar un trabajo de investigadora. A mí me gustó la investigación y es un área en la que quiero seguir. Claro, no, uno tiene que trazarse sus metas, ¿no? Y ya te trazaste una, que fue terminar tu licenciatura, luego dijiste voy por la maestría y la terminaste, ahora, bueno, también dijiste voy por el doctorado y estás a punto de terminarlo, y ahora tu meta es, después de la tesis, buscar alguna universidad, bueno, puede ser dentro de la Universidad de Guadalajara o otra universidad, y trabajar como investigadora. ¿Tú te ves como investigadora? Sí, a mí es lo que me gusta, y no solo que sea investigación, sino que sea investigación aplicada, es decir, combinar la investigación con la industria de alimentos, que es el área que a mí me gusta. Eso es lo que te apasionó desde un principio. Sí, desde cuarto semestre que estaba en químico farmacobiólogo supe que era lo que a mí me gustaba, la microbiología, y ya después me di cuenta que no nomás microbiología en general, sino microbiología de alimentos, porque además está la microbiología clínica, por ejemplo, y no, a mí me gustó la de alimentos. Bueno, ¿y qué va a pasar con este financiamiento con SIP Group? El recurso que obtuvimos fue para la compra de insumos para la realización de tesis, como lo fueron medios de cultivo, los microorganismos de prueba, que tienen que ser microorganismos referenciados, y pues la información generada a ellos les sirvió para vender más sus productos y dar a sus clientes la seguridad de que tenían la eficacia con la cual deben de cumplir los desinfectantes, y, por ejemplo, evaluar a aquellos que estaban en desarrollo si realizaban la actividad que ellos esperaban realizar. Por ejemplo, en el que removía las biopelículas, si realmente había remoción de estas biopelículas, de lo cual obtuvimos que en las superficies de acero inoxidable se logró la remoción, pero no de aquellas que fueron desarrolladas sobre las superficies de polipropileno. Entonces aquí es donde entra la importancia de seleccionar el tipo apropiado de superficies. El que una empresa te haya apoyado, esto es un puntito a tu investigación, a tu formación académica. Pues sí, porque realmente pocos tienen la oportunidad de que la industria se interese en sus proyectos de investigación y aporten el financiamiento para la realización de estos. En este centro, nada más, si no me equivoco, es un chico de maestría, el cual trabaja en unas huertas de papaya. Creo que ya estuvo en el programa, Jorge. Sí. Y yo, nada más. Excelente, Mari Carmen. ¿Qué más te gustaría decir ya para despedirnos? Pues que si les gusta la investigación, se animen, pero si es algo que les llena y que les apasiona. Si no, va a ser muy estresante y desesperante para ustedes entrar a un área que no les llene. Porque hay muchas personas que se presta a que lo hagan por la beca. En aquellos programas que pertenecen al PNPC, se presta para eso, y pues no, o sea, realmente que sea porque les guste y porque les llene, porque haya más conocimiento que les interese adquirir. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen Íñiguez Moreno, por estar en Eureka, y bueno, estaremos al pendiente de la presentación de la tesis. Muchas gracias, Juanita. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles. El QCienega genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El QCienega usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del QCienega. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad